Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos ya a miércoles 12 de abril de la octava de Pascua, solemnidad, color litúrgico blanco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Que se alegren los que buscan al Señor, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo:
quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, avanzamos en esta octava de Pascua y la palabra de Dios nos trae mensajes preciosos. Pudiéramos quedarnos todo el día hablando de ese evangelio riquísimo que nos ha presentado hoy la liturgia, el famoso pasaje de los discípulos que van camino de Emaús. Pero quisiera hablarles hoy de dos cositas. La primera, fijémonos en la primera lectura. Hay un lisiado que pide limosna y cuando se encuentra con Pedro y con Juan, pues les pide limosna. Pedro no le da limosna, sino que le da la salvación en nombre del Señor Jesús y lo hace a través de la sanación interior. Miremos al lisiado. No era lisiado solo porque no caminara, sino porque no era capaz de ir más allá de su enfermedad. Ya él y el grupo de personas que lo llevaban están acostumbrados a vivir de la limosna. Él se había conformado con pedir limosna. Al fin y al cabo no se moría de hambre, pero hasta ahí. Hoy, ¿cuántos de nosotros, queridos hermanos, como el lisiado, nos conformamos con lo poco o nada que somos y tenemos? Pienso en los que viven de los subsidios, ¿sí? Présteme que cuando me den el subsidio le pago. O de los que viven de lo que les da el papá. No, cuando mi papi me dé, entonces compro. Cuando a mi mamá le llegue la mensualidad, entonces puedo tener. Algunos dirán: pues no estudio ni trabajo porque mi papá me dejará una pensión. O con el sueldo de mi mamá, pues entonces con eso tenemos. O con las cosas que ellos tienen, pues no es sino esperar que ellos se mueran para yo heredar todo lo que ellos tienen. Hoy tenemos muchos lisiados en nuestras casas, en la misma sociedad, que esperan a que los demás les den. No, la palabra de hoy nos enseña a levantarnos, ¿sí? A aliviarnos con la fuerza de Jesús resucitado. Que soñemos en grande, pero que nos levantemos a buscar y a hacer realidad ese sueño. Por ejemplo, cuando tú te levantas temprano, cuando tú te dedicas y te esfuerzas en tu trabajo, cuando tú te esfuerzas en estudiar, en salir adelante, en ser mejor, cuando amas lo que haces, ahí está Jesús resucitado levantándote todos los días, impulsándote y aliviándote de esa enfermedad tullida que muchos tienen. Y lo segundo es muy sencillo, termino con esta palabrita del Evangelio, como los discípulos de Emaús, escuchar la palabra de Jesús y comulgar el cuerpo de Jesús nos abren los ojos para que realmente encontremos el sentido y el impulso de nuestra vida. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.